Happy Heads Crecimiento, hecho a base de ingredientes naturales, libre de parabenos. Es un acelerador de crecimiento que permite que tu cabello crezca hasta más de 4 centímetros en un mes. El kit contiene shampoo, crema para peinar y aceite mascarilla capilar. Fortalece la raíz del cabello e incrementa la velocidad de crecimiento al máximo. Se puede usar por hombres y mujeres. Cómpralo ya. www.happyheads.mx. Cómpralo ya. Muy buenos días, amigos de Resurgir. Ya estamos en otro martes más de este año tan bonito que está empezando. Y pues bueno, es hora de comenzar. Mi nombre es Elizabeth Sosa y el día de hoy tenemos un tema especial. Un tema que les va a servir muchísimo, sobre todo a sus hijos, a ustedes. Y tiene que ver con las habilidades para la vida. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar este tema? Pues ya tenemos aquí a nuestra especialista. Tengo de invitada hoy a una querida amiga, una psicóloga, nuestra querida Jackie para los amigos. Jackie Chávez, a sus órdenes. Ahí vamos con eso justamente. Y pues bueno, vamos a empezar con esto un poquito, ya que dado los acontecimientos que han estado pasando, creo que entre los jóvenes es importante aprender a hablarles de algunos temas, ¿no? Que a veces descuidamos como papás, pues porque realmente el tiempo a veces no nos alcanza, entre el tiempo, las tareas, y pues bueno, es importante ir retomando todo esto, y para eso trajimos hoy aquí a Jackie, para que nos platique un poquito por qué es importante tener habilidades para la vida, y por qué es importante hablar de esto también, y cómo aprenderlo. Espero que nos pueda dar algunos tips de cómo aprender algunos temas el día de hoy, y pues bueno, comencemos con esto que es Resurgir. Primero que nada, quiero presentarles a Jackie. Platícanos, Jackie, un poquito de quién eres, a qué te dedicas, ¿sale? Bueno, soy psicóloga clínica. Yo me dedico especialmente a las personas que han vivido violencia sexual, violencia de género. Que casi no hay, ¿verdad? Desgraciadamente es algo en la que estamos inmersos todos, porque realmente todos, o sea, sin excepción, ejercemos o somos víctimas de violencia. Y lo peor es que la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta. Eso es muy cierto. Hay muchos tipos de violencia que están completamente normalizados o invisibles, ¿no? Entonces estamos tan acostumbrados que ya lo vemos como algo común, ¿no? Hasta que surgen cosas que ya se salen como de ciertos límites que para la mayoría son normales, y es cuando nos alarmamos, ¿no? Sí, ya nos altera un poquito, pero en realidad son situaciones que vivimos que está muy normalizada. En el día a día. ¿Cómo qué es la violencia? ¿Qué podrías tú decir que incluye la violencia? Bueno, la violencia la podemos dividir en muchas formas, ¿no? Pero principalmente es un tipo de agresión aprendida, porque digamos que la agresión como tal es algo innato. O sea, todas las personas tenemos, y los animales también, de alguna manera somos agresivos por instinto, ¿no? Para la supervivencia, para defendernos. Pero cuando ya es una situación que tiene como finalidad lastimar, eso ya es violencia, y eso lo aprendemos en la sociedad. Eso es muy cierto. ¿No? Entonces, la violencia puede ser de muchos tipos, ¿no? La violencia simbólica, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, y la gama puede ser muy amplia, y también los que la ejercemos, pues somos todos. Como podríamos decir que la violencia es cualquier acción o cualquier conducta que genere daño o que tenga como ese dolo. Y que además, exacto, que tenga la intención. Muchas veces la misma persona no se da cuenta que lo hace con intención, pero como te digo, es por el hecho de que ya es como tan común, tan normal en nuestra vida, que no nos damos cuenta de que estamos ejerciendo violencia o que estamos siendo víctimas de violencia. Claro, y por eso la importancia de aprender habilidades para la vida cotidiana. Creo que esto que estás mencionando sobre que la violencia es tan normal o tan natural que ya no nos damos cuenta, eso que dijiste es muy clave, ¿no? No nos damos cuenta que a veces la estamos ejerciendo, y pues si no nos damos cuenta de eso, menos que la recibimos. Exacto. O sea, aprender también eso. Por ejemplo, las mujeres cuando llegan a un CABI, bueno, actualmente creo que ya les cambiaron el nombre, pero anteriormente eran estos lugares donde se atendía a las mujeres que vivían violencia intrafamiliar. La mayoría de las mujeres que llegan a esos lugares, se les pregunta, ¿no?, si han vivido violencia, y dicen no, realmente no, porque tenemos
En nuestra manera de pensar y de lo que hemos aprendido, creemos que la violencia es solamente los golpes, ¿no? Que nos manden al hospital, o sea, que te manden al hospital toda golpeada o que te dañen físicamente, pero de ahí en fuera nadie considera violencia todo lo demás, ¿no? Los chantajes emocionales, condicionamientos, amenazas. Síguele. Es que de repente aparece un ruido que no supimos de dónde venía. Pero a ver, bueno, síguenos diciendo esa. Ah, está bien. Okay. No queremos saber detalles. No queremos detalles. Que nos avisen. No, bueno. Claro, es que de verdad que la gente no alcanza a percibir otro tipo de violencia. O sea, solo detecta como violencia el hecho de que haya golpes. ¿Qué más puede ser violencia? Como te decía, las amenazas, las humillaciones, incluso el silencio. Hay, por ejemplo, en las parejas, situaciones donde la mayoría de las violencia en pareja la ejerce el hombre, pero también se da al revés, ¿no? También hay mujeres que violentan a su pareja. Claro. Y, por ejemplo, cuando hay alguna diferencia o alguna situación en la que no concuerdan, a veces uno de los dos le deja de hablar al otro, le hacen la llamada ley de hielo, y eso también es violencia. Los chantajes emocionales, los condicionamientos, el abandono, el negarle a la otra persona ciertos derechos. O sea, sí. La violencia simbólica, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, la maternidad forzada, la heterosexualidad forzada, todas aquellas cosas que de alguna manera nos obligan a hacer cuando no son parte de nuestra decisión o de nuestra elección, pues son violencia. Claro. Y entonces, de verdad, por eso hay tanta violencia y eso está normal. Y creo que en general, en algún momento, todos hemos ejercido violencia, hemos dado y por ende pues también hemos aprendido a recibir la violencia, porque ya también es normal recibirte. Ahorita te decías de eso de dejar de hablar. Yo me acuerdo que alguna vez he escuchado que hay matrimonios que se dejan hablar hasta por medio año. Mi pregunta es ¿cómo viven? Es bastante interesante. ¿Se acostumbran tan fácil a esto? Estas mujeres que te digo, por ejemplo, en los cabis, a veces cuando se les empieza ya a explicar cuáles son los diferentes tipos de violencia, se dan cuenta de todas esas violencias. O sea, es casi como palomera, esta así. O sea, muchas dicen, no he habido violencia, ¿no? Porque nunca las han golpeado, ¿no? Pero verbalmente o incluso con omisiones, ¿no? O con conductas así como muy veladas, muy sutiles, se sienten ellas pues violentadas sin reconocerlo como tal, ¿no? Como te digo, estas mujeres que a lo mejor llega el esposo y no les habla, y en su cabeza empiezan a pensar, ¿qué hice? ¿Qué no hice? O sea, ¿en qué fallé? ¿Por qué está enojado? Esa tortura emocional que muchas veces la misma persona como que desarrolla o nutre con los mismos miedos que ya crearon por las situaciones que han vivido, pues hace que esto vaya creciendo y se va creando un daño, un problema para poderse desarrollar plenamente. Claro, y entonces por eso es tan normal que después el jefe me grite, ¿no? Porque yo creo que esto no solamente se queda en la casa, laboralmente, sino que llevamos exacto, a todos. Laboralmente son los digamos los directivos o los que están por encima de las personas, los jefes directos, los que ejercen la violencia, ¿no? Pero por ejemplo en casa las madres suelen ejercer violencia sobre los hijos, los padres sobre la madre, entre hermanos, ¿no? Muchas veces el hermano mayor pues se agarra al chiquito. Exacto. Y el chiquito a la mascota. En algún lado tienen que desahogar, o no tienen, ¿no? Sino que se acostumbran a hacerlo. Por ejemplo, igual en muchas situaciones donde se vive una jerarquía patriarcal, a las mujeres a veces, creo que cada vez es menos afortunadamente, pero a las mujeres se les obliga de alguna manera a atender a los hombres, ¿no? Como si ellos no tuvieran la facilidad o no pudieran hacer las cosas, las labores domésticas y eso también es violencia, ¿no? Digamos que darles un trato diferente porque son hombres o son mujeres. Claro.
Y hay muchos tipos de violencia. A los hombres, por ejemplo, el hecho de que no se les permita cuando son niños llorar o demostrar sus emociones es algo a lo que se acostumbran y que después para ellos es muy normal, pero también es una forma de violencia, el no permitirles decir o manifestar dolor, sufrimiento, el no permitirles llorar, todas esas son formas de violencia. Claro, porque la violencia no solamente, lo que decías, no es una sola área, ¿no? Puede estar presente en tantas formas en nuestra vida cotidiana y la idea de todo esto es aprender a quitarlo, a evitarlo también, porque son aprendizajes, como tú decías, ¿no? Y tratar de ser un poquito más conscientes de nuestras propias acciones. Creo que eso es una parte clave que tiene que ahora sí que ver con nuestro tema del día de hoy, que son las habilidades para la vida, ¿no? Que podemos mencionar y que tú nos platicarás un poquito más. ¿Por qué es tan importante empezar a tener estas habilidades pues dentro de la sociedad? Bueno, en primer lugar porque los problemas en la vida diaria, en todos los ámbitos, nunca se van a acabar, ¿no? O sea, siempre va a haber situaciones que nos provoquen cierto conflicto, a veces aunque no haya alguien más, ¿no? O sea, personalmente, individualmente. Lo que se puede modificar o lo que cambia es la forma en que los enfrentamos, ¿no? Y eso depende de qué habilidades hemos desarrollado para podernos desenvolver, porque realmente todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar esas habilidades, pero la mayoría de las veces ni siquiera sabemos que tenemos esas habilidades, ¿no? Yo creo que ese es un punto clave, ¿no? Que no sabes que existen o que las tienes. Muchas veces crecemos con una etiqueta que a veces aparentemente es una etiqueta buena, pero que de alguna manera nos limita a esa sola actitud o a esa sola conducta. Entonces, empezando por ahí, las etiquetas no son buenas, ¿no? Porque nosotros como seres humanos tenemos una gama pues, casi infinita de posibilidades de ser, claro, y de comportarnos y de percibir y de interpretar. Y desgraciadamente cuando nos etiquetan, pues nos limitan a esa sola etiqueta, ¿no? Cuando son etiquetas feas o malas, digamos, pues de entrada ahí ya estamos, nos minimizan. Pero también aquellas etiquetas que, por ejemplo, yo he tenido pacientitos que han sido niños de 10 en la escuela, del cuadro de honor, que son así muy, muy buenos en todo lo que hacen. Y cuando llegan a ciertos niveles académicos, si una tarea no les sale bien, si alguna cosa se les complica, se andan queriendo suicidar, ¿no? Porque ellos tienen una etiqueta de soy el número 1, soy el más fregón, y entonces cuando algo se les atora, de verdad se les cierra el mundo, ¿no? Y qué complicado, ¿no? Es tener esa etiqueta que mencionas del número 1, porque el número 1 es el que no se puede equivocar, el que no la puede regar, ¿no? El que todo el tiempo tiene que estar bien. El que no es humano, ¿no? Porque a fin de cuentas todos los humanos tenemos esa posibilidad todos de equivocarnos. Sí. Y justamente de las equivocaciones, de los errores, es de donde nacen los mayores aprendizajes. Pero tiene mucho que ver con cómo lo enfrentas y cómo lo resuelves para que te quede un aprendizaje o te quede un trauma después de una situación difícil, ¿no? Claro. Y en toda esta, digamos, habilidad para sobrevivir, una palabra, una cosa que para mí es así como un clave y es maravillosa, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de ser resilientes. Entonces, todas las personas, como te decía, tenemos la capacidad de desarrollar habilidades y capacidades, pero primeramente pues tenemos que detectarlas, ¿no? Y para trabajar en ellas. ¿Y cómo podemos aprender entonces la resiliencia también? La resiliencia, hay algunas personas que tienen ya como, que pareciera que nacen siendo resilientes, ¿no? Porque tienen como una forma de adaptarse a las situaciones difíciles más fácil que otras, ¿no? Pero no hay como una edad específica, o sea, a cualquier edad tú puedes encontrar tus capacidades de resiliencia, ¿no? Por ejemplo, y además no son cualidades que sean como, digamos, de seres superdotados o de extraterrestres, ¿no? O sea, todas las personas tenemos, por ejemplo, capacidad de análisis, flexibilidad, creatividad para resolver las cosas de diferente forma, valentía. Por ejemplo, la valentía muchas veces está en nuestra manera de pensar. Creemos que una persona valiente
es aquella que no tiene miedo nunca, ¿no? Pero no. La diferencia entre ser valiente o cobarde radica en que aunque tengas temor, digamos que enfrentes las situaciones, ¿no? Y que aprendas también a reconocer dónde enfrentaste eso. Exacto. Ahorita me recordaste este cuento del sastrecillo valiente. No sé si lo conoces. Más o menos. Bueno, es que el sastrecillo, bueno, es que ya no es donde lo pintan, ¿no? Que el sastrecillo, pues vivía de que la gente le daba pues su trabajo y de eso hacía, y un día mata con un trapo 7 moscas, y entonces hace un cinturón que dice maté a 7, y entonces va por el camino enseñándole a todos su cinturón de que mató a 7. No era precisamente que matara a 7 malos o 7 gigantes, ¿no? Sino que él se atrevió a reconocer o a ver que lo que había hecho. Y bueno, ya la interpretación de los demás es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa, pero nos quedamos con eso, ¿no? Pero aprender a verlo. es eso, aprender tú a reconocer qué tanto eres capaz de hacer las cosas, porque también otra digamos pilar de la resiliencia es el conocerte a ti mismo, saber tus limitaciones, pero también saber hasta dónde pueden llegar tus alcances, ¿no? Porque como te digo, muchas veces nos quedamos solamente en una forma de ser que alguien nos dijo, tú eres con la chistosa, etiqueta, ¿no? Y ya, tú siempre tienes que ser la chistosa, aunque te estés por dentro muriendo por alguna situación pero tienes personal, que estar sonriendo. Tienes que estar sonriendo. O el que es muy estudioso, no sé, o sea, muchas formas de etiquetarnos que, como te decía, solamente nos limitan. Otra cosa que tienen, por ejemplo, las personas resilientes, te decía, la capacidad de análisis. Muchas personas ante una situación difícil ni siquiera se ponen a ver qué tan fácil o qué tan posible es resolver, y lo único que hacen es ver eso como un obstáculo y ya no se mueven. Sin embargo, las personas resilientes tienen la posibilidad de ver no solamente el problema como tal completo, sino que tienen la posibilidad de dividirlo como en partes y ver en cuáles partes pueden ellos aplicarse o trabajar para resolver, y cuáles a lo mejor ni siquiera tienen posibilidad de ser resueltas, y entonces en esas ya ni siquiera pierden tiempo, ¿no? Y lo principal también es que en ese análisis no se enfrascan. No se enfrascan, y además lo ven, no lo ven como un problema, sino como un reto. Y entonces es cuando actúan, ¿no? Entonces, podemos decir que inclusive el autoconocimiento es otra habilidad. Claro, porque es lo que te digo, no todas las personas tienen la capacidad, bueno, la capacidad sí la tienen, pero no todas las personas se han puesto a analizarse como individuos para ver de qué forma pueden hacer las cosas y no siempre hacer todo de la misma manera en que lo aprendieron. Claro. Esa es una capacidad de las personas resilientes, es la creatividad, buscar formas nuevas, digamos, de resolver las cosas y no quedarse atorados o simplemente decir no me muevo, ¿no? Sí. Porque igual el afrontamiento activo es otra de las formas que tienen para resolver las personas resilientes. ¿El qué? Afrontamiento activo. ¿Qué es el afrontamiento activo? Platícanos. Es esa forma de enfrentar las situaciones difíciles. Todas las personas ante una situación reaccionamos, ¿no? Ya sea pasiva, agresiva o asertivamente. La forma pasiva es, digamos, como ¿cómo le llaman? Pues es no actuar, es quedarse. Pues hay como estatua, ¿no? Ante la situación, como que te paralizas. Quedarse esperando que alguien más nos ayude, sentirse en un papel de indefensión total y apechugar, como dirían, ¿no? Pues quedarse ahí aguantando. Esa es la forma pasiva. La forma agresiva. Ay, que también es bien pesado, ¿no? Estar aguantando porque pues es el peso porque una encima. Otra de las características de la resiliencia es la flexibilidad, pero hay una diferencia entre ser flexible, claro, y adaptarte a las cosas, y otra muy diferente en quedarte ahí y aguantar simplemente, aunque no sea algo saludable. Claro. Entonces las personas que actúan de manera pasiva, eso es lo que hacen, o sea, resistir, pero en algún momento esa capacidad de resistencia también se va a romper. Entonces lo que hay que hacer es movernos, pero también puede haber una forma de enfrentar que es agresiva, y esto quiere decir que la persona actúa impulsivamente
y no piensa en las consecuencias ni personales ni para las demás personas, ¿verdad? Entonces, esa tampoco es como la manera más adecuada de reaccionar. Y la otra forma de actuar o de afrontar, el afrontamiento activo, es la asertividad, ¿no? Que es movernos de donde estamos, analizar la situación y actuar en consecuencia, pero tomando en cuenta a las demás personas, ¿no? O sea, claro. Porque muchas veces actuamos y ya después de que hicimos o que hablamos, nos damos cuenta de que a lo mejor lastimamos o molestamos a alguien más. Sí, también. Entonces, cuando actúas asertivamente, dices lo que piensas, dices lo que sientes, pero tomas en cuenta a las demás personas también para no dañar a terceros. Claro, y si no dañas, entonces ya vas a ser asertivo, que inclusive la asertividad podría ser entonces otra habilidad. Claro, o sea, todas esas se pueden, los autores las manejan y las enumeran de diferente forma, pero a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Es aprender a digamos, como a navegar. Otra de los pilares de la resiliencia es el equilibrio, ¿no? O sea, las personas que son como ecuánimes y equilibradas no quiere decir que no se, digamos, que no sientan alguna vez miedo, o que no se asusten a veces ante ciertas situaciones, pero tratan de mantener la calma y el control de la situación para que no se salga de sus manos y para poder analizar y entonces trabajar para resolver lo que está frente a ellos y no para que los imposibilite. Claro, y entonces ahí entra lo que decías, el análisis y pues hasta la autocrítica. ¿No? Que la crítica, no, lo que decía Jackie, ¿no? O sea, no es necesariamente ponernos etiquetas, no decir no soy bueno, no sirvo, ya no funcione, sino más bien aprender de eso, que también lo mencionabas, que es la resiliencia. Y algo que es muy importante, digamos, para poder desarrollar las habilidades de resiliencia es una persona, digamos, externa que nos ayuda a ver, porque nosotros solos probablemente haya quienes se pongan a explorar y analizar, ¿no? A ver su manera de reaccionar ante las situaciones difíciles de la vida. Pero generalmente hay una persona que nos ayudó a verlos, ¿no? Esa persona que nos apoyó en situaciones difíciles, que nos aplaudió cuando hicimos algo, que nos da, no sé, la escucha, la comprensión, la contención. En ese papel, digamos, en ese rol, los psicólogos tenemos un papel importante, ¿no? Porque nosotros, como terapeutas, no vamos a ser los que resolvamos la situación de la persona ni los que nos quedemos con la responsabilidad de su vida, ¿no? Una de las importancias de un proceso emocional o de una terapia es justamente ayudar a la persona a tomar las riendas de su vida, a saber que todas las decisiones, nuestro día a día es una toma de decisiones, pero en la medida que aprendemos a tomar decisiones, pues vamos pudiendo resolver esas complicaciones que nos surgen de una mejor forma y teniendo más capacidad para elegir las mejores situaciones. Claro. Y no equivocarnos tanto, ¿verdad? Entonces, cuando una persona ya es capaz de afrontar eso y de tomar las decisiones, aún sabiendo que puede errar en algún momento, pero que es normal y que así como tomó una decisión puede en algún momento determinado cambiar de dirección, porque es su derecho. Cuando esa persona ya tiene, digamos, esa conciencia de que su vida está en sus manos y asume las consecuencias de las decisiones que va tomando, exactamente, es cuando ya esa persona empieza a moverse y ya tener más confianza y más seguridad de sí qué bonito también es tomar esa responsabilidad, ¿no? Dejar de victimizarnos un poco, porque aparte vivimos con una cultura muy victimizada, ¿no? Entonces, y fíjate, muchas veces las personas cuando llegan a terapia llegan con la idea justamente de que van a poner como que su vida en manos de alguien, ¿no? Alguien que casi les va a dar un listado de lo que tienen que hacer y de lo que no, y prácticamente es como pensar, bueno, si fallo no es por culpa mía, es por culpa del psicólogo. Y esa situación la vivimos muchas veces desde niños cuando tenemos
por ejemplo, en casa tenemos padres muy autoritarios que nos dirigen o nos rigen. Brinca, más siéntate. Exacto. Entonces, esa situación puede ser muy incómoda, ¿no? Porque puedes a veces decir, yo no estudié lo que quería porque mi papá no me dejó, o yo no viajé o no hice tal cosa porque no me lo permitieron. Entonces, es feo tener que reconocer o decir eso, pero es más fácil que asumir la responsabilidad y de asumir que ya eres que adulto si hiciste y o que no puedes. hiciste fue porque tú lo decidiste, porque Claro. tú no quisiste. Claro. Entonces, eso es lo principal que debemos de entender, digamos, en un proceso emocional, en una terapia, que la persona que acude a terapia es para que el terapeuta lo acompañe, lo guíe, pero para que la persona... Pero no para que tome sus decisiones. Para que la persona tome las riendas de su vida y asuma las consecuencias de sus decisiones. Y que justo también sería entonces como para que puedan ir adquiriendo todas estas habilidades. Exacto. ¿No? Porque es como ese desarrollo. Muchas esa veces para que conciencia. vayan descubriéndolas, porque Claro. como te digo, a veces... No conocen las palabras. De hecho, las personas cuando llegan a terapia y tú les dices, es que yo no voy a decirte qué hagas, tú eres quien decide. O sea, algunos se asustan porque es como muy fuerte saber que tú eres el que vas a regarla o a hacerlo y que va a ser tu responsabilidad. Pero muchas otras ven como una puertita que se les abre, ¿no? Porque de verdad, o sea, yo lo puedo decidir, es mi vida, lo puedo hacer. Entonces, como que solitos despegan, ¿no? Cuando Sí, claro. cuando llevan esa como actitud de asumir su responsabilidad y empiezan a hacerlo, es como darles alas. Entonces también podríamos decir que los límites, y sí, los límites que tú pones ante la realidad pueden ser otra habilidad. Claro, pero los límites justamente es algo que desde niños alguien más nos debe de poner, ¿no? Porque, o sea, cuando somos pequeños, pues no tomamos muchas veces ni siquiera conocemos ¿cómo se podría decir? Los peligros que hay, ¿no? Entonces, como papás tenemos la obligación de permitir a nuestros hijos desarrollar su forma de ser, de pensar, de moverse, pero con ciertos límites, ¿no? Para que los niños vayan aprendiendo también, porque además cuando ya lleguen a un trabajo, a una escuela, a un lugar donde tienen que convivir con las demás personas, tienen que aprender que pues tienen muchos derechos, pero los derechos de cada persona terminan donde empiezan los de los otros. Y entonces, claro, esa es otra habilidad también que debemos de desarrollar, que es la de socializar con los demás. También, y pero que ellos pueden poner como ese límite también, ese saber decir entonces que no. Si de chiquitos les enseñaron a poner límites, ya llega un momento, como te decía, en que tú tienes no solo el derecho, sino la responsabilidad de tu vida. Y entonces tú solo tienes que poner esos límites para no pasar por encima de las demás personas. Y también sería otra habilidad, yo creo que es muy necesaria. Justo estábamos hablando de la violencia, ¿no? Entonces esto ser asertivo, aprender a ser resiliente, que son como las que yo me estoy quedando ahorita que estás hablando tú, ¿no? Aprender esto pues para que nuestra vida sea mejor, tengamos mejor calidad de vida. Acuérdense que resurgir es eso, es aprender a mejorar nuestra calidad. Para eso se trata este programa y de eso estamos aprendiendo el día de hoy, a mejorarla. ¿Cómo podemos ir adquiriendo al menos ciertos conocimientos? Que es lo que tú estás mencionando, conocimientos que ya uno puede profundizar un poquito más y que ya se los llevamos a un ambiente terapéutico, pero los vamos a desarrollar mucho mejor. Fíjate, otra cosa que es bien importante es reconocer nuestras emociones, ¿no? O sea, claro, lo que es la inteligencia emocional es justamente otro pilar, digamos, de la resiliencia, y es esta parte de permitirle a nuestros sentimientos y a nuestras emociones fluir, ¿no? Claro. O sea, no darles rienda suelta porque entonces las emociones tomarían el control de nuestra vida. Nos dominarían. Pero mucha gente lo que hace es reprimirlas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer las emociones o los sentimientos, darles un lugar en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Todas las emociones son válidas, ¿no? O sea, un enojo muy grande, innecesarias, una tristeza, son necesarias, pero muchas veces, sobre todo a los hombres, como te decía al principio, se les niega, digamos, de pequeños la posibilidad de expresar, y entonces en alguna etapa de su vida, aunque tengan la necesidad de hacerlo, no saben cómo. Y por el contrario, hay otras personas que simplemente les dan como el control a sus emociones y entonces
llegan a caer en depresiones o en rencores, resentimientos, situaciones que los anclan y que no los dejan fluir, ¿no? Claro. Entonces, el tener inteligencia emocional habla de esta parte de reconocer, de darles un lugar a estas emociones, de permitirles fluir, pero también de tener un control en ellas para que podamos tener ese equilibrio que necesitamos para seguir fluyendo por la vida. Y así como a los hombres se les niega, por decirlo así, ¿no?, el estar tristes, ¿y a las mujeres? A las mujeres al contrario, ¿no? Como que a las mujeres lo que se nos niega es la posibilidad de hablar muchas veces o de manifestar. O sea, tú puedes ser una persona muy sensible o muy débil mientras no quieras exponer tus debilidades o tus necesidades, ¿no? Ya es que incluso dice un refrán por ahí, calladita te ves más bonita. Porque las mujeres pues sí nos dan esa opción de sufrir y de llorar por las cosas que nos niegan, pero no nos dan la posibilidad de exigir un cambio. Como de enojarte. Exacto. Y los hombres al contrario, ¿no? O sea, ellos aparentemente pueden hacer las cosas que quieren, pero no saben o no se les es permitido expresar sobre todo las emociones que son como, digamos, debilidades, ¿no? O sea, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, como que no tan fácilmente se les permite, o ellos ya cuando lo aprendieron, no se permiten manifestarlo, ¿no? Y qué importante es aprender el buen uso de las emociones, ¿no? Y que todas son válidas. Y que las necesitamos, ¿no? Me recordaste mucho esta película de Intensamente. Creo que la mayoría la viste y que no, pues véala, y si no, pues se las voy a platicar, ¿no? Que justamente hay un punto donde la alegría dice, ¿y cómo pensaría o por qué necesito a la tristeza? ¿No? Y entonces empieza a comportarse de esa forma y entiende lo que pasa y puede resolver. O sea, la importancia de conocer para qué sirven en cada uno y cómo las podemos usar. De hecho, en esa película, en un principio la tristeza siente y los demás también como que tratan de minimizarla o sí, porque para nadie es como agradable estar triste, pero justamente cuando procesan esa tristeza es que pueden mover muchas cosas, ¿no? De hecho hay una escena. Y resignificar emociones y guardar recuerdos que les son importantes. Hay una escena donde creo que Alegría está viendo como el pensamiento o el recuerdo y está muy contenta y dice, ay, es que esto fue muy alegre, y de repente se da cuenta que antes de eso hubo un punto de tristeza. Exacto. Y aprender a escuchar también esa tristeza, sin llegar a la depresión, ¿no? Porque ahí ya sería otra cosa. Pero justamente es porque la persona está reprimiendo esa tristeza y no le permite fluir y no se permite expresar lo que siente, es que se convierte en una depresión. Claro, porque entonces estamos reprimiendo también emociones. Exacto. Entonces la importancia, aquí estamos hablando ahorita de conocer y de la inteligencia emocional. Y no solamente teóricamente, ¿no? Sino prácticamente. Conocer, no sé, hasta cómo nos enojamos, cómo es mi enojo, conocer cómo es mi tristeza para poder exteriorizarla. Porque como te decía, no es saludable tampoco que reprimas tus emociones, pero que las dejes salir así nada más como río desbordado, tampoco es bueno, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido también tenemos que ser asertivos para poder reconocer y saber lo que queremos decir, lo que sentimos, pero tomando en cuenta que las demás personas pueden tener una percepción diferente, ¿no? Entonces, es muy válido que yo te pueda decir si algo me molesta, si algo me incomoda, pero tengo que pensar en la forma de decírtelo para que tú no lo sientas como una violencia, como una agresión, y que también puedas escucharme, porque también es muy obvio que cuando una persona habla desde el enojo, puede ser muy ofensiva o puede levantar mucho el tono de voz, entonces la otra persona se pone también a la defensiva. Entonces ya lo que hace, ya no hay un diálogo. La otra persona ya ni siquiera escucha, ¿no? Cuando alguien te insulta... Oímos para contestar, ¿no? Exacto. Ya nada más estamos... O sea, si te insultó, si te gritó, tu cerebro automáticamente lo que está buscando es un insulto o una grosería o una palabra más fuerte para que te respondas. Sí, es como cuando es como un partido de tenis, ¿no? O sea, si te avienta la pelota muy fuerte, pues tú lo que haces es regresársela de la misma manera. Pero lo importante en un diálogo es que lo que cada una de las personas
está intentando decir le llegue al receptor de la mejor forma para tratar de entender la postura del otro, ¿no? Y entonces aquí entra otra vez la asertividad. Exacto. Esa eso es algo que todos deberíamos de practicar, porque en todos los lugares que nos movemos debemos poder expresar lo que sentimos, pero como te decía, sin violentar a los otros o sin cerrar el canal de comunicación, porque cuando una persona se enoja o se ofende, muchas veces ya su cabeza se cierra y ya no escucha todo lo demás que le dijo la otra persona, aun cuando sea importante, ¿no? Claro, entonces volvemos al autoconocimiento, porque tengo que saber que de lo que tú me dijiste me está lastimando para que entonces yo te pueda decir también, ¿no? ¿Sabes qué? De lo que me acabas de decir, esto me incomoda, esto me lastima, ¿qué quisiste decir? Exacto, o sea, tenemos que aprender a reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero también permitirles a las demás personas expresar lo que ellos sienten y lo que necesitan. Claro. Y otra cosa bien importante que también muchas personas no saben cómo hacer es escucharse a sí mismos, ¿no? A veces incluso situaciones físicas, o sea, tenemos necesidades que no cubrimos porque andamos muy apurados, no sé, muchas veces este descuido que tenemos para nuestra propia persona, no darnos el tiempo suficiente para dormir, para comer, para descansar, para recrearnos. A veces somos casi robots, ¿no? Andamos por ahí como autómatas, trabajando y con la rutina, cubriendo todas aquellas demandas que tenemos de parte de la sociedad y de los demás, y no nos permitimos escuchar lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo, ¿no? Hasta que ya tenemos un síntoma una manifestación muy fuerte, una enfermedad, una cosa que ya nos imposibilita de movernos. Pero si desde un principio, cuando hay ciertos, ciertos foquitos ahí amarillos al principio, les diéramos un poquito más de apertura, de importancia, nos escucháramos y le diéramos, pues sí, importancia a lo que estamos necesitando hacer, yo creo que sería mucho más fácil la vida, ¿no? Más fluida, porque seríamos más resilientes. Claro, y ¿sabes qué? Yo creo que aquí entra mucho el papel también de los papás, ¿no? Claro. Aprender a escuchar las necesidades. Ahora está como muy de moda, hay algunos anuncios en la televisión que dicen, ¿no? Escucha su silencio, escucha su cuarto, que habla como de cosas que no se ven o eso que no hablan, ¿no? Entonces, la importancia también es escuchar y de no decirte, quita tu cara de enojado. Es más bien tratar de comprender qué es lo que pasó, qué es lo que estás sintiendo también, validárselos. Fíjate que justamente con respecto a lo que pasó hace unos días en Torreón, estaba yo leyendo que este chico, Marilyn Manson, bueno, que ya es un hombre, un rockero que toca música. Bueno, realmente no conozco su música, pero al parecer es algo como muy violento para mucha gente, ¿no? Entonces, en una entrevista le preguntaban qué hubiera hecho él o qué les diría a chicos como este niño que se le hizo fácil llevar armas a la escuela y mató a su maestra y se mató él, ¿no? Y este chico, esta persona, Marilyn Manson, dijo, no les diría nada, los escucharía, que es justamente lo que nadie hizo, ¿no? Oh. Y es que es eso, o sea, todas las personas tenemos algo que decir y algo que aprender de nosotros mismos, y tenemos también que escuchar a los demás para poder convivir, porque no somos islas, no podemos, o sea, la soledad es buena hasta cierto punto, porque también el permitirte estar tú solo y hacer lo que tú necesites sin compañía de nadie más es bueno, pero no podemos estar todo el tiempo solos. En algún momento vamos a tener que relacionarnos con los demás. Entonces, en la medida que podamos aprender a relacionarnos sanamente, dándole su espacio, su lugar al otro, pero también dándonos a nosotros mismos nuestro lugar, no reprimiendo nuestras emociones ni nuestra forma de expresar, pues va a ser más saludable esa convivencia con los demás. Y ahorita que lo mencionas, podríamos decir que hasta escuchar activamente es otra habilidad. Claro. Porque entonces generaría algo que llamamos empatía.
Exacto. ¿No? Y entonces si generamos todo eso, pues las sociedades serían muy diferentes, porque una vez que te conviertes tú en un movimiento, generas movimiento en el otro y se vuelve una cadenita. Somos ¿no? partes de sistemas, ¿no? Es así como, digamos, como los engranajes de un reloj. En la familia generalmente se aprende una rutina, pero muchas veces la rutina en la que se ha vivido no es la más saludable, es una situación nociva. Claro. Entonces, por eso es que cuando una de las personas de una familia empieza a ir a terapia, muchas veces, fíjate, a veces las personas, sobre todo con los adolescentes y con los niños, cuando llevan a los niños a terapia, los llevan así como si fuera una licuadora y aquí le traigo a mi adolescente o a mi hijo para que me lo arregle. Y Pues la mayoría de las veces el niño no es el del problema, sino que el niño es como el que está manifestando el síntoma, pero el problema es en la dinámica familiar. Claro. Entonces, a veces, aunque se trabaje mucho con los niños, si los niños siguen estando en ese ambiente pues nocivo, siguen presentando la misma situación o siguen sin poder salir de ahí. Pero, por ejemplo, cuando las personas ya tienen la posibilidad de ser dueños de su propia vida, empiezan a moverse de una forma diferente y poco a poco, en muchos de los casos, van influyendo y entonces ese engranaje, digamos, ese sistema empieza a caminar, a trabajar de una forma diferente a partir de una persona que hizo algún movimiento favorable. Y de solo uno, o sea, imagínate si una persona aprende todas estas habilidades, no sé, las lleva al trabajo, pues es todo un sistema que mueve. Y si las lleva a la familia es un sistema. Y si lo lleva con los amigos es un sistema. Y entonces pues vas generando cambios significativos. Sí, porque así como es fácil, digamos, contagiar las cosas que no son saludables, claro, también lo bueno lo puedes contagiar, ¿no? O sea, tienes que partir de ti. Sí. Empezar a hacer, porque también muchas veces estamos como muy instalados en este sufrimiento porque alguien más nos está imposibilitando o obligando o haciendo daño, ¿no? Pero queremos que los otros cambien y los que tenemos que cambiar somos nosotros. Claro, o sea, y entre más das la oportunidad al cambio, pues generas más habilidades como todo esto que hemos estado hablando hoy, y creo que a todos nos puede... siempre hay algo en que mejorar. Bueno, no, yo eso pienso, ¿no? Siempre podemos estar mejorando en algo porque vamos descuidando una u otra, ¿no? Es ver que además nos movemos en tantas áreas que siempre alguna se queda por ahí un poco descuidada. Pero también tenemos que aprender a priorizar, ¿no? Hay algunas personas para las que son más importantes ciertas áreas que otras y no necesariamente tienen que ser las mismas que con las personas que tú cohabitas o con las que convives, ¿no? Simplemente muchas veces en una pareja esas son unas de las principales, ¿cómo se podría decir? Problemas, porque creen que estar bien con su pareja es estar todo el tiempo juntos y todo el tiempo que les guste lo mismo y que hagan lo mismo. Y que tienes que pensar y sentir como yo. El otro, ¿no? Pero no, porque además, de hecho, no existen parejas felices, sino que existen personas felices que forman pareja con alguien más y que comparten con ese alguien esa felicidad, ¿no? Esas actividades. Y no necesariamente tienen que ser hacer todo juntos. Entonces, el hecho de tener tú la capacidad de reconocer tu espacio, tus formas de percibir y de sentir, también te da la capacidad para darle al otro ese derecho, ¿no? El mismo que tú estás pidiendo o ejerciendo. Claro que sí. Ay, aquí pues ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que todo lo que hablamos el día de hoy es muy valioso porque si lo transmitimos a otros, entonces podemos generar cambio. Dame un resumen de 30 segundos entonces. ¿Qué tenemos que aprender para que tengamos habilidades para la vida? ¿Cuáles serían las principales habilidades? Bueno, principalmente saber que todos, sin excepción, tenemos esa capacidad de crecer, de desarrollarnos, de desenvolvernos en donde queramos. Pero para eso tenemos que trabajar con muchas cosas, ¿no? Porque cuando somos niños no tenemos otra opción más que quedarnos donde nos tienen, comernos lo que nos dan, aprender lo que nos enseñan, ¿no? No hay opción. Pero llega un momento en que no solamente tenemos, como te decía, el derecho, sino que tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces, en ese momento tenemos que hacer como un recuento de todo aquello que aprendimos y que nos dieron pues las personas con las que
con las que crecimos, Claro. y entonces hacer como una selección, ¿no? Como un inventario de esto, aunque me lo enseñó mi abuelita, mi papá o la persona que más quise, no me sirve, lo desecho. Lo que sí me sirve, lo desarrollo, lo nutro, lo trato de potenciarlo al máximo para que me sirva, ¿no? Claro. Y siempre es buscar, pues, estar en movimiento. Como te decía, una cosa es ser flexible y adaptarnos, y otra cosa es quedarnos donde no hay una situación favorable para nosotros. Claro. Entonces tenemos que aprender a movernos y ya a fluir. Claro, ¿no? Y eso que hablábamos de la resiliencia, la asertividad, la inteligencia emocional, ¿no? Todo esto, pues hay que hacerlo crecer, no hay que empezarlo a sembrar pues, para que crezca un arbolote. Ahora, los cambios no son de un día para otro. No, todo es un proceso. Y así Claro como que sí. muchas veces las personas tardaron en deteriorarse o en llegar a una situación difícil en un lapso Pues va a tardar. importante, Mi estimada pues también Jackie, tienen que ¿dónde aprender te a hacer encontramos? Bueno, yo las únicas redes sociales que tengo es Facebook. Que ya la estamos apareciendo en Eh, pantalla. Exacto, es Jacqueline Chávez Carmona en Facebook. Y pues mi correo, Ahí jaque-chávez@hotmail.com. Perfecto, pues recuerden que ella es psicóloga, también es terapeuta, así es que quien quiera Igual y por buscarla. ahí está mi teléfono. Sí, ahí está marcado, WhatsApp. pero si no los quieres decir brevemente. 5591 68 6008. Pues muy bien, ya se nos está acabando el tiempo y pues bueno, este fue un tema importantísimo, habilidades para la vida. Mi nombre es Elizabeth Sosa. Quiero agradecer rápidamente en el audio a nuestro querido Bakulish. Besitos. Y a Denise en el audio, no, en el audio no, en el video, perdónenme. ¿Ya ven? Eso me pasa porque ya me están acarreando. No, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes con otro tema importantísimo que nos ayudará a mejorar nuestra calidad de vida. Besos.